Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando tú estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Aquí como siempre mi hermano Iván, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita llevándole otro estudio bíblico, otro tema para que usted lo disfrute, para que usted aprenda, para que usted tenga esa conexión con el Señor, con nuestro Padre y con el Espíritu Santo. Y que esto sea un motivo para que usted se anime a seguir aprendiendo, leyendo la palabra y que pues podamos ser un medio de bendición para sus estudios. Recuerde que usted le va a dar like a quien me puede explicar, comparta estos estudios para que otras personas también se beneficien de estos estudios bíblicos. Amén. Así que estábamos ya en Apocalipsis, ya resumimos el capítulo 1, resumimos el capítulo 2 de las iglesias, el 3, el 4, los rollos los hablamos. Y hablando de los rollos, el domingo pasado surgió una pregunta y era que siempre están hablando de los 7 espíritus de Dios. Y entonces pues queremos, antes de comenzar con el capítulo 6 y 7, que es los sellos y los 144,000 sellados, llevar un poquito de qué son los 7 espíritus y quién me explica quién son los 7 espíritus de Dios. Habíamos dicho que no es que sean 7 espíritus, que Dios no tenga 7 espíritus, Él es un espíritu. Pero hay 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces hablábamos de las referencias cruzadas y en Isaías 11:2 te enumera esos 7 espíritus. ¿Lo puedes leer, Iván? Sí, cómo no. Te enumera 6 espíritus porque el séptimo es la totalidad. Okay. Dice: y reposará sobre él, Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y te enumera espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí está El que está en el Espíritu de Dios tiene estas cosas, está en él mismo. Y 7, porque 7 es el número que completa, el número de perfección. Amén. Eso es todo. Acuérdense que eso es una regla de la hermenéutica. Hermenéutica significa interpretación. Si usted no entiende la interpretación del contexto inmediato donde usted está leyendo, usted va a buscar una referencia, la referencia más antigua, la referencia más al principio, que hable acerca de lo mismo. Generalmente, las Biblias tienen unas letrecitas chiquititas en la parte de abajo, y ahí es donde te hacen esas referencias. La inmensa mayoría de esas referencias están correctas, alguna que otra está off, pero no importa, usted igual las trata y en el Espíritu Santo usted busca lo que está correcto, y si no, pues pregunte. Para eso estamos, para poder explicar de lo que sabemos. Amén. Si es que sabemos algo. Lo que sabemos es lo que el Señor nos da en nuestra búsqueda para estudiar las Escrituras. Ahora podemos entrar de lleno al capítulo 7. Vamos a estar en el capítulo 6 de Apocalipsis, que son los sellos. Ahora, la pregunta que yo me hago y que se hace mucha gente: ¿y quién me explica qué significa todo eso de esos sellos y cuántos sellos son? Pues bien, te voy a decir lo siguiente, hermana, si ustedes me dicen. Habíamos hablado la semana pasada que el rollo lo que significa es el papel, el título de propiedad de la tierra. Acuérdate que estamos hablando acerca del proceso de redención que ya fue iniciado en la cruz del Calvario, donde nosotros hemos sido redimidos. Pero ahora falta redimir la tierra. Entonces no se sabía quién iba a redimir la tierra, y decían: no, pues mira, el Cordero que está allí. Decían: digno eres de tomar el libro y romper los sellos, Señor. El sello es lo que, pues, lo que le da validez legal al documento. Entonces, una vez el sello se rompe, entonces la legalidad que está escrita allí comienza. Esto solamente es el comienzo.
El comienzo es la primera tanda de 3 de juicios que vienen sobre la tierra. Cuando Jesús estaba hablando en Mateo 24, Él decía principios de dolores. Y si tú lees bien Mateo 24, tú te vas a dar cuenta que parte de lo que Él decía en una forma resumida es lo que está escrito aquí. Luego, en un tiempo futuro, vamos a hacer un estudio de Mateo 24 para que entonces podamos ver, tratar de entender desde la perspectiva del contexto a quien eso fue, ¿Para quién fue escrito? de tal forma que entendamos, porque el problema es cuando nosotros nos aplicamos, cuando llega una carta que dice que fulano de tal va a recibir $1,000, tú no te alegras porque los $1,000 son para ti. Tú tienes que saber quién es el fulano de tal que va a recibir eso. Igual pasa en la palabra. La palabra está dirigida a 3 grandes porciones de la humanidad: a los gentiles, al pueblo de Israel y a la iglesia del cuerpo, que es un paréntesis que se ha hecho entre el fulfillment, En la completa. entre La completo. de todos los pactos que fueron hechos a Israel. Esos pactos fueron puestos en pausa para dar entonces a conocer algo que dijo Jesús en Mateo 24: y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, hasta a los confines del mundo. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora, la iglesia de Dios, como lo dice Primera de Pedro 2.9 y 9 y 10, que dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En eso estamos hoy. El hecho de que estamos estudiando algo que va a pasar en el futuro es para que no creamos que las cosas que se están diciendo aquí en el Apocalipsis van a pasarle a la iglesia del cuerpo. Y por eso es que es importante que usted escuche lo que vamos a hacer. Los sellos no son otra cosa. Con cada vez que se rompe un sello va a salir un juicio hacia la tierra. So, el primer sello dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, que ya habíamos dicho que Jesús es el que rompe los sellos, ¿verdad? Y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven, mira. Y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. 2 cosas muy importantes, ¿verdad?, que hay aquí. El caballo es blanco y nosotros decimos que todo lo blanco es bueno. Exacto. Tiene que ser bueno. Pero es bueno siempre y cuando no sea un counterfeit. ¿Cómo se dice counterfeit en Un español? engaño. Que sea un sustituto. Falso. Un sustituto falso. Porque un caballo blanco es como de paz. Exactamente. Y así es que viene. Y acuérdate que Satanás siempre trata de emular, de imitar lo que Dios hace más adelante. En el libro del Apocalipsis usted va a dar cuenta que cuando Jesús baja, Él va a bajar también en un caballo blanco. Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí dice que el caballo blanco que baja, el quien lo está montando tiene un arco, pero no se habla nada de las flechas. Significa que es una persona que tiene el poder de hacer guerra, pero que viene por la paz. ¿Quién es esa persona? El que viene por la paz. El que tiene el poder de hacer guerra, pero viene por la paz. El anticristo. O sea, cuando el anticristo vaya a hacer, lo primero que va a suceder es que el anticristo va a ser revelado en su función de paz. Sí. Él va a venir como el salvador de paz, el Sí. que va a traer Como la la paz, respuesta a la crisis mundial que va a haber en ese momento. Y otro punto importante que dice es que tiene una corona. Pero nosotros habíamos ya hablado que son 2 tipos de corona. Está la corona Estéfanos, que son las coronas de los vencedores, y está la corona diadema, que son las coronas imperiales, las coronas de gobierno. La palabra griega para corona en este verso es Stéfanos, así que no es corona de gobierno,
Es alguien que ha vencido, que ha podido lograr, si usted va más adelante, se va a explicar que él va a tumbar 3 cuernos y de esos 3 cuernos va a salir esta persona. Él habrá vencido a alguien que está a tres reyes que están en su contra o que no van como con lo que él piensa o con lo que él dice. Viene en victoria. Por eso yo me confundía cuando yo leía esto mucho tiempo atrás, porque yo pensaba que como venía con el caballo blanco, como se hablaba de la paz, yo decía, pues este tiene que ser Cristo. No, ese versículo está hablando del anticristo, y counterfeit lo que quiere decir es fraudulento, una imitación de algo que es genuino. Por eso muchos al leer esto se confunden y piensan que ese versículo está hablando de Jesucristo. No, está hablando del anticristo que viene imitando a Cristo. Con corona y todo. Con corona. Cuando... Es una cosa increíble, ¿verdad? El engaño de estos tiempos. Increíble es el engaño de la gente, y mucha gente va a ser engañada. Ya eso dice la palabra en Tesalonicenses, que ya el misterio de la iniquidad está en proceso. Ese engaño ya está en proceso. Ese engaño es la apostasía. Entonces la apostasía no es lo obvio. Nunca usted va a pensar, porque el diablo no se le va a presentar a usted con 2 cuernos. Exacto, porque si fuera así, patita para que te quiera. No es el diablo de Halloween. El anticristo se está presentando como un salvador, como un mesías, como alguien que viene a arreglar los problemas del mundo. Y ojo al pillo, que dijimos la semana pasada, que la redención es del planeta, pero es específicamente también del pacto de la Palestina, del pacto donde lo que se llama ahora el Levante, para no confundirlo con cuestión de Palestina versus Israel, de la guerra de estos momentos. Y es importante que en Juan 5:43 el Señor les advierte a los fariseos. Fíjate que los fariseos eran gente estudiosa de la palabra. Exacto, no era cualquier cosa. No eran cualquier, eran escribas y fariseos. ¿Okay? Gracias a ellos tenemos nosotros la Biblia. Mira para que tú veas cómo son las cosas. Pero, ¿qué pasó? Ellos no creyeron a Jesús, no creyeron las señales de milagros que el Señor estaba haciendo, que estaban ya escritas en los profetas, y las pusieron, le dijeron hasta, mira, el demonio tiene, lo hace en nombre del demonio. Entonces Jesús le dice, a ustedes a mí no me creen, pero cuando venga el que va a engañar, a ese sí le van a creer. A este le van a creer. Y eso está en Juan 5:43. Exacto. Jesús está hablando, no está siendo específico. Nosotros ahora entendemos esa especificidad, pero Jesús en aquel momento estaba hablando en unos términos generales. Ya nosotros sabemos a qué es lo que se refería. Porque ahora estamos mirando panorámicamente. Sí. Entonces el primer juicio que había, fíjate, es un juicio de paz. Mira, lo primero. Es un juicio de paz. Lo que pasa es que lo que está mal en ese juicio es el engaño. El que se viste como si fuera el rey de la paz. De ángel de luz. El diablo vestido de ángel de luz. Segundo sello. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo, pero este era de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Oh my God. Oh my God. Oh my God, es lo que te voy a decir ahora, que se te van a caer las quijadas. Te estoy diciendo que el anticristo vino a hacer la paz. ¿Verdad que sí? Daniel decía que el tratado de la paz comenzaba la 70ª semana, la semana número 70, la última semana. Hablado de eso ya. Entonces, pero inmediatamente después que él venga, va a haber una guerra. Fíjate que cuando Israel venga, cuando el anticristo venga, Israel va a estar en paz, tranquilito, no va a haber nada. Entonces va a venir
una guerra que consideramos que es la tercera guerra mundial, si es que no ocurre una guerra mundial de aquí a allá. ¿Okay? Es una guerra de consecuencias mundiales y yo estoy haciendo una proyección profética. O sea, no estoy diciendo que esto es lo que está diciendo aquí. No estamos siendo dogmáticos. No. Estoy diciendo una proyección dogmática, una proyección profética, perdón. Esta es la guerra que se habla en Ezequiel 38 y 39, que dice, cuando Israel esté en paz, que no tenga las puertas cerradas, entonces se va a reunir. ¿Quiénes se van a reunir de acuerdo a Ezequiel? Gog, Magog, el príncipe de Rusia, y los poderes islámicos, y van a venir a Israel, ¿ok? En contra del anticristo. O sea, ahí es donde le va a dar figa al anticristo, ¿ok? Y ¿qué es lo que predice el libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel? Que la mortandad no va a ser interna. Ellos se van a matar entre ellos mismos. Hombre versus hombre. Entre ellos mismos. Nación versus nación y hombre versus hombre. Entre ellos mismos. Mucha gente piensa y proyecta que es que las bombas atómicas que ellos van a traer para lanzárselas a Israel van a explotarle a ellos. Eso es lo que se conoce como friendly fire. Ajá. Va a ser, friendly fire. y Se van a matar entre sí, por confusión, por lo que sea. Y eso es un subterfugio que el Señor utilizaba mucho en los tiempos donde Israel estaba conquistando la tierra, donde los ejércitos se volvían unos en contra de otros. Y es la señal que va a dar pie a que, lo siguiente, a que el pueblo de Israel vea, esta es la señal de que Dios está con nosotros. Entonces, todos aquellos israelitas que no viven en la tierra van a regresar. Los que faltan, porque lo que tenemos ahora no es el cumplimiento de la profecía de la higuera. Okay, mucha gente pensaba, cuando yo era pequeño, pensábamos que la profecía de la higuera había sido cumplida cuando Israel se convirtió en nación en 1948. No, esa no es. Porque no volvió exactamente. No todo el mundo ha vuelto. No ha vuelto todo el mundo. Ahí empezó a cumplirse esa profecía. Y lo que tú estás diciendo es que cuando esa guerra surja, que ahora en Ezequiel, ellos se van a dar cuenta que quien peleó esa guerra fue Jehová, la peleó por ellos. Entonces ahí ellos se van a convertir al Señor. Convertirse al Señor en judaísmo significa volver a hacer los rituales de sacrificios en el templo. Exacto, porque no se convierten todavía a Cristo, no. Se convierten a su religión. A su religión. En vez del Israel político que tenemos ahora, se convierten en un Israel espiritual practicante de su religión original. Entonces, volvemos acuérdense que si nosotros hacemos un dobladillo de papel de esta forma, ok, fíjate que el papel está así de grande, ¿verdad? Pero hacemos un dobladillo de papel así. Este dobladillo implica una continuidad de los pactos de Israel y su cumplimiento, donde esta parte que yo estoy moviendo ahora sería el punto final. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y voy a poner el dedo entre estos dos dedos que yo tengo aquí. Ese es el paréntesis de la iglesia, el rapto, cuando se han levantado, que ya fueron levantados en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ¿ok? Entonces volvemos al inicio, donde está, al mismo punto donde estaba Israel cuando rechazó a Cristo. ¿Ok? Ahora ellos volvieron, este Israel secular que no podía explicar el por qué los pactos habían sido suspendidos, ahora entienden que los pactos van a ser de verdad, y por eso es que más o menos después de esta guerra y después de la limpieza que hay, que dice que va a tardar unos cuantos meses, 5 meses, ellos van a comenzar la construcción del templo. ¿Y quiénes son? ¿Y quién es el que los va a ayudar a ellos a construir el templo?
el jinete del caballo blanco que vino con la paz. Después dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, mira, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí con una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Y tercer sello, un caballo negro con un jinete en la balanza. ¿Y quién me explica? Pues rapidito te voy a explicar. Eso es facilito. ¿Qué pasa en los tiempos de guerra? Y esto es una guerra grandísima porque si va a ocurrir en nuestros tiempos, estamos hablando de una potencia mundial como Rusia y una potencia mundial que es el conjunto de los países islámicos. ¿Ok? ¿Qué poseen esos dos, esos dos coaliciones de naciones? Petróleo. ¿Qué es lo que mueve la economía del mundo? El petróleo. ¿Cuál fue el primer gran macetazo que recibieron los Estados Unidos en los años, a principios de los años 70? Fue cuando hubo el embargo petrolero. Entonces ahí fue que se disparó, porque yo me acuerdo que la gasolina estaba a 30 centavos un galón. 30 centavos un galón. Y se disparó como está ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que mueve el comercio? La gasolina es lo que mueve el comercio. ¿Entiende? El petróleo, la energía. Esto lo que significa es que va a haber una depresión económica. O sea, que va a haber una hambruna. Van a haber hambrunas. No va a ser una hambruna generalizada. Lo que va a haber es escasez. Porque el dinero no va. Exactamente, el dinero no va a dar. Va a haber dinero, pero no va a dar para comprar porque los precios son muy altos y porque no va a la cadena de suministro va a ser cortada, como pasó en la pandemia del COVID. Y eso da a entender pues que el que tiene dinero no va a sufrir tanto. Exacto, por eso dice... los que no tenemos dinero, o nosotros no vamos a estar ahí en la iglesia, pero el que no tenga dinero, ese es el más que va a sufrir. Ese es el más que va a sufrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto es una consecuencia del segundo sello, igual que el cuarto sello es una consecuencia de esto mismo. El cuarto dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Es un caballo amarillento, pálido, despintado. Exactamente. ¿Qué le pasa a los muertos cuando nosotros decimos en Puerto Rico hincho? Exacto, Pálidos, palidecen. Y fíjate bien que te está hablando de que una porción de la tierra es la que va a recibir esto. Una cuarta porción, o sea, que es lo que yo había dicho hace un momento. No todo el mundo va a padecer en estos momentos esta cuestión, simplemente es una parte de la tierra. Entonces, va a haber guerra, porque van a haber una subguerra después de eso. Dice que va a haber ataques de animales. Cuando en Puerto Rico ocurrió el huracán Georges, yo nací en el 1960 y yo nunca vi un huracán, sí. Yo soy el más viejo de los tres. No, ella es la más vieja. El 58, pero el último huracán que pasó... Yo soy la baby de aquí. El que pasó en Puerto Rico antes del 89 fue en 1956. Así que mi hermana y yo no estaba en Puerto Rico cuando estaba Hugo. Cuando abuela murió, tú no estabas en Puerto Rico, ¿no? No sabíamos lo que era un huracán. Y ahí vimos lo que era un huracán. Pero cuando vino George, que fue un huracán categoría 3, ese huracán fue una cosa increíble. ¿Tú te acuerdas? Tanto árbol y los vecinos que tú no sabías que tenía, de repente tuviste. Aparecieron. Oye, pero ¿de dónde salieron todas esas casas? Pero ¿sabes un efecto que tuvo eso? Ajá.
los insectos se comenzaron a congregar en los basureros, las abejas, las cucarachas en las paredes donde había luz. Yo me acuerdo que yo vivía en un sótano y tenía la luz de afuera prendida, y cuando yo salgo tenía la pared llena de cucarachas. La naturaleza dice también en las epístolas que está sufriendo los efectos del pecado, ¿ok? Cuando vaya a haber hambruna, si la naturaleza, los árboles que da alimento a los animales van a faltar, si van a faltar otros animales de los cuales los carnívoros se alimentan, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Los animales van a comenzar a atacar al ser humano. Eso lo dice en Jeremías 15:13 también. No hay comida para los animales, así que estos atacan al humano como su alimento, lo ven como su alimento. Wow. Estas son las consecuencias de esa guerra que yo he proyectado, que es la guerra de la cual se habla en Ezequiel 38 y 39. Dice, cuando se rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio. Vi al cordero que rompió el sexto sello, ¿verdad? No, todavía estamos en el quinto. Vamos, el quinto son las almas. ¿Quién es el que está viendo? Explica. ¿Quién es el que, cuando se abre el altar, quién es el que está viendo? Jesús es el que está viendo. Y ellos le están diciendo a Jesús, Señor. Y ahora yo te voy a decir algo que parece una contradicción. Estos son los santos del Antiguo Testamento. Acuérdate que ya los santos de la iglesia del cuerpo están arriba. Entonces, mucha gente interpreta esto, que esta es la iglesia. Las que se mueren en ese tiempo. Y que de alguna forma la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia del cuerpo no pasa por la gran tribulación. Quien va a pasar por la gran tribulación son los judíos, las naciones que estén vivas, y la iglesia profesante que adoraba junto con la iglesia del cuerpo, pero como eran laodiceos, la iglesia apóstata, los que habían apostatado son los que van a pasar. Entonces, como se habla de ellos en el Apocalipsis, piensan, pasando por la gran tribulación, se piensa que la iglesia va a pasar esa gran tribulación. No. Pero hermano, explíquese mejor, me dirá usted. Porque si Cristo no había sido revelado, ¿cómo le pueden decir Señor a Jesús? Pues entonces yo te voy a decir a ti, léete Hebreos 11. En Hebreos 11 te dan a ti una lista de seres humanos, desde Abel hasta yo no sé a quién. Está Sara, está Rahab, hay una lista. Y todos ellos son judíos, hebreos, ¿ok? Alguno que otro gentil, como Rahab, que se convirtió, como Ruth, que no eran judíos y se convirtieron al Señor. Y ellos entendían que la palabra daba testimonio de Jesús y era a quien esperaban. Ellos no estaban esperando al Jesús que iba a darles fuerte a los opresores. Ellos esperaban a Jesús. Ellos no esperaban un Jesús político. Ellos esperaban un Jesús que los iba a salvar, que iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15. Dice que Abraham vio la nueva Jerusalén. O sea, el que escribió Hebreos, si no es así, entonces el que escribió Hebreos tiene que ser un soberano mentiroso. Entonces significa que los siervos del Antiguo Testamento, en su mayoría hebreos, ¿ok? Sabían y conocían estos misterios, entre comillas. No eran misterios para ellos, eran misterios para quienes no lo sabían, para quienes esperaban un Mesías político
Era un misterio, pero para quienes esperaban al Mesías que iba a restablecer el gobierno de Dios, el reino de Dios en la tierra, ellos sabían exactamente cuál era su patria. Y dice que ellos murieron habiendo creído sin haber recibido la promesa. Exactamente. Y te dice más, aguántense que todavía faltan unos poquitos más. Exacto. Aguántate que todavía faltan unos poquitos más. Y también los que mueren en ese tiempo también caen ahí. Caen ahí, sí. Los que Por mueren, ese- los que mueren en la gran tribulación. Los mártires que mueren van a Caen ser ahí. también ese tipo de almas. Exactamente, y para allá es que vamos, pero antes de ir para allá, tenemos un dulcecito más. Y entonces ahí sí que vamos, vi al cordero que rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Sexto sello, el gran terremoto. ¿Será eso, ahora te digo, literal o es simbólico? Es completamente literal, tan literal como fue la gran inundación que le llamamos el gran diluvio en los tiempos de Noé. Desgraciadamente nosotros pensamos que el diluvio fue lluvia nada más. El diluvio fue un cataclismo de grandes proporciones, que eso podemos explicarlo en otro momento. Baste aquí decir lo siguiente, que esto es un cataclismo de índole geológico. ¿Qué significa con eso? Fíjate bien que habla del terremoto, pero también está hablando de que hubo un oscurecimiento del sol, que el cielo se vio de una forma diferente, la luna se vio de forma diferente y que las estrellas cayeron. El firmamento. En esos momentos, no están hablando de las estrellas que tú estás viendo ahora. Ajá. Escúchate lo que va a pasar. Las bombas. Es una explosión, ¡paf!, que viene de dentro de la tierra, ¡paf!, y va a romper la corteza terrestre y va a elevar una cantidad de humo, de cenizas a toda la atmósfera, que va a hacer que el cielo pierda su color, que oscurezca el sol y que la luna, con todas esas cenizas que hay que hay en la atmósfera, se conviertan en rojo, en Eso me roja. acuerda a mí a la explosión de un volcán. Es una explosión. La gente está hablando y está diciendo, yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, lo que va a suceder. Eso es lo que está en la palabra. El científico de ahora está diciendo que supuestamente en el Yellowstone, donde están esos geysers que están flotando, ¿ok?, que eso es un mega volcán que está aquí en los Estados Unidos. Y que Aquí. va a explotar, no es si va a explotar, es ¿Cuándo va a explotar? Los científicos saben que eso va a suceder. Yo no estoy diciendo que esto es eso. Por varias razones. Te voy a decir por qué. Por varias razones. Yo no sé, no tengo esa idea. Pero lo que sí te digo es que lo que sea es un tipo de explosión de esta índole y que esas estrellas que van a caer, ¿ok?, podría ser las mismas iconoclásticos que se llama las mismas rocas que son lanzadas al espacio van a volver hacia la tierra, y una vez esas rocas, una roca de este tamaño bajando, Con la velocidad que baja, explota como se ve, como si fuera una estrella cayendo. Ay, perdón, se ve como si fuera una estrella cayendo. Así que va a haber personas que decir, viste qué brutos son, que las estrellas que se van a caer. Ok,
el bruto es el que está diciendo eso porque no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de Juan para poder ver qué es lo que está sucediendo, y la única forma en que él la puede explicar es que que las estrellas se van a caer. Porque Juan estaba explicando sucesos en el futuro con el vocabulario que él tenía por la época que él vivía. Vocabulario y entendimiento que él tenía. Entonces, ¿por qué yo digo que no es el gran terremoto? Hay un terremoto más grande que este. Acuérdate que en Mateo 24 el Señor está diciendo que son principios de dolores. Estos sellos prácticamente son los principios de dolores. Porque el Señor está hablando a la iglesia del Evangelio, que son los judíos. O sea, todavía las iglesias del cuerpo, que es la mezcla de judíos con gentiles, no había sucedido cuando Jesús está hablando esto en Mateo. Entonces, fíjate bien, si los que han leído el Apocalipsis saben que vienen mínimo 3 terremotos más. Y una de las cosas que Jesús decía en Mateo 24 era que esto era como el principio de dolores, del dolor de la parturienta, de la mujer que está dando a luz. Que las contracciones empiezan espaciadas y leves, y a medida que la criatura va bajando, esas contracciones se hacen más severas y más frecuentes. Y mucha gente aplica Mateo 24 a nuestros tiempos ahora. Mateo 24 fue escrito para los judíos en ese tiempo que ha de venir. Exactamente. Si tú no sabes trazar bien la palabra, vas a caer en error y te vas a estar preguntando si la iglesia se va al principio, si se va en el medio de la tribulación o si se va al final de la tribulación. Cuando la palabra es clara, cuando tú sabes a quién va dirigido qué cosa. Así que eso es lo que va a suceder. Fíjate que prácticamente, en resumen, estamos hablando de que viene el engañador trayendo paz a Israel. Israel se siente tranquilo, como dice Ezequiel, viene una guerra donde entre ellos mismos se matan, lo cual le da pie al pueblo hebreo a entender que Dios está con ellos todavía, de que lo que dice el Antiguo Testamento es literal y que esos pactos van a ser cumplidos. Y entonces ahí comienza la gran regreso, el retorno de los judíos a la tierra. Entonces después se describen como la hambruna, la mortandad, las guerras paralelas, la muerte. Almas que dicen hasta entonces, ¿dónde están los que fueron salvados de acuerdo a la salvación y la justicia que se predica en el Antiguo Testamento? Están esperando a que su número sea completado. Que son esas almas que vimos que le estaban preguntando hasta cuándo a Jesús. Y de momento aquí tenemos un paréntesis. El terremoto. Después el terremoto, y que dice que la gente se va a dar de cuenta de que lo que predicaba la iglesia que se fue era verdad. Era verdad. Y lo debemos de ver. ¿Sabes qué? Ya explicamos 6 sellos. ¿Quieres saber cuál es el séptimo sello? El séptimo sello vas a tener que estar con nosotros en la próxima clase, donde te vamos a hablar del séptimo sello. Te vamos a hablar de los 144,000 famosos que tanta gente dice que son los únicos que se van a salvar, 144,000 y nada más, y eso no es. Te vamos a explicar algunas religiones, te vamos a explicar lo que es la gran multitud con túnica blanca y todo lo que es el incensario de oro. Así que el 7º capítulo y el 8º, no te lo pierdas, que ya será para el próximo domingo. Que viene con el favor de Dios. Así te bendecimos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Amén.